Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que las dietas milagrosas no solo fallan en hacerte perder peso de manera sostenible, sino que pueden dañar tu salud de formas que ni imaginas? Durante décadas, la industria de la nutrición ha explotado el deseo de millones de personas por alcanzar el cuerpo ideal, vendiendo promesas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Pierde 10 kilos en una semana, adelgaza sin esfuerzo, elimina la grasa mientras duermes. Pero lo que no te dicen es que el costo de estas soluciones es alto, desde deficiencias nutricionales hasta alteraciones metabólicas que pueden dejar secuelas de por vida. Pensemos en el cuerpo como un coche. Si a un auto le quitas la gasolina de golpe o le pones un combustible inadecuado, puede seguir funcionando un tiempo, pero tarde o temprano se dañará. Algo parecido ocurre con las dietas extremas. Muchas eliminan grupos enteros de alimentos o reducen drásticamente la ingesta calórica, engañando al metabolismo para que pierda peso de forma acelerada. ¿El problema? Cuando vuelves a comer normal, el cuerpo, que ha estado en modo de supervivencia, se apresura a recuperar lo perdido y algo más. Es el famoso efecto rebote, que hace que, después de un periodo de restricción, recuperes más peso del que tenías al inicio. La endocrinóloga Susana Monereo lo dejó claro en un evento reciente. Creer en dietas o alimentos milagrosos es uno de los mayores errores en la alimentación de la mujer. Y la ciencia respalda su afirmación. Un estudio publicado en Methode Science Studies Journal demostró que estas dietas, al basarse en restricciones extremas, no solo fracasan en el largo plazo, sino que también pueden causar pérdida de masa muscular, alteraciones hormonales y problemas cardiovasculares. Imagínate a alguien que, con tal de perder peso rápido, decide seguir una dieta de solo jugos durante 2 semanas. Al principio, verá resultados en la balanza. Pero, ¿a qué costo? Su cuerpo estará perdiendo músculo, no grasa, y cuando vuelva a comer sólidos, el metabolismo, ahora más lento, almacenará más grasa que antes. Esto es especialmente preocupante en el caso de las mujeres. A partir de los 40 años, el organismo atraviesa cambios hormonales que afectan la distribución de la grasa, la densidad ósea y el metabolismo. Las dietas restrictivas, lejos de ayudar, pueden acelerar la pérdida de masa muscular y debilitar los huesos, aumentando el riesgo de osteoporosis. Un artículo en Frontiers in Nutrition advierte que las dietas extremadamente bajas en calorías pueden afectar la producción de estrógenos, lo que a su vez impacta en la salud ósea y cardiovascular. Y no solo eso, otro estudio en Foods demostró que las dietas populares suelen causar déficits de vitaminas y minerales esenciales, debilitando el sistema inmunológico y afectando el estado de ánimo. Y aquí viene un dato alarmante. La obsesión por adelgazar a toda costa puede llevar a trastornos de la conducta alimentaria. Investigaciones de la Universidad de Minnesota han encontrado una fuerte correlación entre el uso frecuente de dietas milagro y el desarrollo de trastornos como la anorexia y la bulimia. Cuando una persona entra en un ciclo de restricción y atracones, no solo pone en riesgo su salud física, sino también su bienestar mental. La ansiedad y la depresión suelen ser consecuencias directas de esta relación dañina con la comida. Entonces, ¿qué funciona realmente? La respuesta no está en soluciones rápidas, sino en hábitos sostenibles. Estudios publicados en el Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism destacan los beneficios de la dieta mediterránea, que se basa en el consumo equilibrado de frutas, verduras, proteínas de calidad y grasas saludables. En lugar de eliminar alimentos, esta dieta fomenta la moderación y la variedad, permitiendo que el cuerpo reciba los nutrientes que necesita sin restricciones innecesarias. Además, si hay un aliado clave en la salud femenina, es el ejercicio de fuerza. A partir de cierta edad, el cuerpo pierde músculo de forma natural, lo que ralentiza el metabolismo y facilita la acumulación de grasa. Pero incorporar entrenamiento de resistencia puede cambiar el juego. Levantar pesas o hacer ejercicios con el propio peso
ayuda a preservar la masa muscular, fortalece los huesos y mejora la composición corporal sin necesidad de someterse a dietas extremas. El verdadero secreto no está en comer menos, sino en comer mejor. Romper con los mitos de la alimentación no solo significa dejar de creer en dietas milagrosas, sino también reconciliarse con la comida y con el propio cuerpo. Las mujeres, por generaciones, han sido educadas para priorizar el bienestar de los demás antes que el suyo propio. Pero la salud no debería ser un sacrificio. Cuidarse no es un capricho ni un lujo, es una necesidad. Dedicar tiempo a elegir bien los alimentos, moverse con regularidad y descansar adecuadamente no solo mejora la salud física, sino también la mental y emocional. Al final del día, la clave de una vida saludable no está en soluciones mágicas, sino en hábitos sostenibles. Y sobre todo, en recordar que alimentarse bien no es una obligación, sino un acto de amor propio. Así que la pregunta es, ¿vas a seguir creyendo en los atajos o apostarás por lo que realmente funciona? ¿Sabías que en un incendio, el fuego no es lo que más mata, sino el humo? Aunque muchas películas nos han enseñado que las llamas son el mayor peligro, la realidad es que la mayoría de las víctimas fallecen por inhalación de gases tóxicos antes de siquiera sentir el calor del fuego. En cuestión de minutos, el humo puede llenar una habitación, reducir la visibilidad a cero y hacer que respirar sea imposible. Imagínate estar atrapado en un edificio en llamas. El pasillo cubierto de humo espeso, cada respiro sintiéndose como si estuvieras aspirando cenizas ardientes. En una situación así, la diferencia entre la vida y la muerte puede estar en un truco tan simple como usar la manguera de la ducha y el váter para conseguir aire limpio. El problema con el humo es que no solo dificulta la respiración, sino que está cargado de sustancias extremadamente peligrosas. Uno de los peores es el monóxido de carbono, CO, un gas incoloro e inodoro que se adhiere a los glóbulos rojos en lugar del oxígeno, dejando al cerebro y al corazón sin el aire que necesitan para funcionar. Otro enemigo silencioso es el cianuro de hidrógeno, HCN, que se libera cuando plásticos y espumas se queman. Este gas interfiere con la capacidad del cuerpo para usar oxígeno, causando desmayos y, en poco tiempo, la muerte. Además, el dióxido de carbono, CO2, en grandes cantidades puede provocar una sensación de asfixia, mientras que otros compuestos, como el ácido clorhídrico, HCl, y el óxido de nitrógeno, NO2, irritan las vías respiratorias hasta el punto de hacer que los pulmones se llenen de líquido. Entonces, si el humo te rodea y no tienes una máscara de oxígeno, ¿qué puedes hacer? En 1982, un inventor llamado William O. Holmes tuvo una idea brillante: usar el sistema de fontanería de un edificio para acceder a aire fresco en medio de un incendio. Su patente, titulada Fresh Air Breathing Device and Method, propone algo sorprendente: insertar un tubo de respiración a través del sifón del inodoro para acceder al aire limpio que fluye por las tuberías de ventilación. Puede sonar extraño, pero tiene lógica. Los sistemas de alcantarillado de los edificios modernos están diseñados con conductos de ventilación que conectan los baños con el exterior, permitiendo que el aire circule y evitando que los gases de las cañerías regresen a las habitaciones. La clave es atravesar la trampa de agua del váter, que normalmente bloquea los olores del alcantarillado, y llegar hasta ese aire más puro. Para aplicar este método en una emergencia, lo primero es refugiarse en el baño y sellar las rendijas de la puerta con toallas mojadas para evitar que el humo entre. Luego, hay que buscar un tubo flexible, como la manguera de la ducha. Si la ducha es fija, un snorkel o cualquier tubo largo y resistente podría servir. Después, se introduce el extremo del tubo en el agua del váter y se empuja con cuidado a través del sifón. Antes de inhalar, es importante soplar con fuerza para eliminar cualquier residuo de agua y asegurarse de que el aire fluya correctamente. Una vez hecho esto, se puede respirar por el tubo,
obteniendo oxígeno desde el sistema de ventilación del edificio, en lugar del aire envenenado de la habitación en llamas. Este truco no es infalible y tiene sus riesgos. Puede haber olores desagradables o trazas de gases del alcantarillado, aunque estos son una preocupación menor comparados con el humo tóxico de un incendio. Además, su efectividad depende de la estructura del sistema de ventilación del edificio. En construcciones antiguas o mal diseñadas, el aire podría no ser completamente limpio. Pero si la alternativa es quedarse atrapado en una nube de monóxido de carbono, este método podría dar el tiempo suficiente para ser rescatado. Si lo piensas bien, muchas soluciones ingeniosas a lo largo de la historia han surgido de observar cómo funcionan las cosas a nuestro alrededor y encontrar maneras inesperadas de utilizarlas. Así como la caja negra de los aviones se inspiró en los registradores de audio de los trenes, o los marcapasos nacieron de un fallo en un medidor de ritmo cardíaco, la idea de William O. Holmes demuestra que incluso los objetos cotidianos pueden convertirse en herramientas de supervivencia en situaciones críticas. Ahora que sabes que el váter y la manguera de la ducha podrían salvarte la vida en un incendio, la pregunta es: ¿tendrás la calma suficiente para aplicar este truco si alguna vez te encuentras en una emergencia así? ¿Sabías que los zombies originales no devoraban carne humana ni caminaban tambaleándose con la ropa hecha jirones? A diferencia de los monstruos de Hollywood, el verdadero zombie tiene raíces en la esclavitud, el vudú y las creencias ancestrales de África Occidental, donde la magia y el dominio espiritual eran más temidos que la infección de una mordida. El mito de los zombies llegó a Haití en el siglo XVI con los esclavos africanos traídos a la isla por los colonizadores. Estos esclavos, en su mayoría de la tribu Yoruba y otras etnias, trajeron consigo sus creencias espirituales, que con el tiempo se fusionaron con el catolicismo impuesto por los franceses, dando origen al vudú. Dentro de este sistema de creencias, los zombies no eran depredadores, sino víctimas. En lugar de cadáveres que se levantan de la tumba para atacar a los vivos, los zombies eran personas resucitadas mediante magia para servir como esclavos, sin voluntad ni memoria de su vida anterior. En Haití, el término zombie describía a alguien que había perdido su alma, convirtiéndose en un cascarón vacío dominado por un hechicero conocido como Bokor. Mientras que en la cultura pop los zombies son resultado de virus apocalípticos o experimentos fallidos, en el vudú haitiano su origen es mucho más personal y aterrador. Imagina que alguien que odia o envidia a una persona decide convertirla en un zombie. El Bokor es contratado y, en plena noche, cabalga hasta la casa de la víctima montando su caballo al revés, una forma simbólica de cruzar entre el mundo de los vivos y los muertos. Luego, busca una grieta en la puerta, succiona el alma de la persona agonizante y la encierra en una botella. Cuando la víctima finalmente muere, el hechicero visita su tumba, la abre y le devuelve el alma atrapada para reanimarla, convirtiéndola en su sirviente eterno. Estos zombies eran utilizados para trabajar en plantaciones de caña de azúcar y realizar tareas monótonas sin resistencia, un destino tan terrible como la propia muerte. De hecho, hay relatos de terratenientes sin escrúpulos que preferían utilizar zombies como mano de obra porque nunca se rebelaban ni escapaban. En algunas historias, incluso, padres de familia desesperados entregaban a sus propios hijos a los Bokor a cambio de favores mágicos, hasta que llegaba su turno de ser sacrificados. Una de las narraciones más inquietantes es la de una joven que rechazó los avances de un Bokor y fue maldecida con la muerte. Su ataúd era demasiado pequeño, así que tuvieron que doblarle el cuello para enterrarla. Años después, su figura fue vista vagando con la cabeza torcida y un pie quemado, lo que llevó a descubrir que había sido convertida en zombie y esclavizada por el hechicero que la había deseado. El dictador haitiano François Papa-Doc Duvalier usó la creencia en los zombies como herramienta de control, asegurando que aquellos que se oponían a su gobierno podían terminar bajo el poder de un Bokor. La amenaza era tan fuerte
que incluso después de su muerte, su tumba fue vigilada para evitar que alguien lo convirtiera en un zombi por venganza. La ciencia ha intentado explicar el fenómeno, sugiriendo que el proceso de zombificación podría estar relacionado con venenos y drogas alucinógenas. Algunas plantas y toxinas marinas pueden inducir un estado de catalepsia, haciendo parecer que la persona ha muerto. Luego, cuando el bocor la desentierra y la droga repetidamente, su voluntad queda completamente suprimida. Un caso famoso es el de Marie, una joven que sus amigas aseguraron haber visto años después de su supuesto entierro. Al abrir su tumba, encontraron un esqueleto demasiado grande para ser el suyo, lo que sugiere que nunca había muerto realmente, sino que había sido secuestrada y convertida en esclava. El mito de los zombis haitianos se popularizó cuando Estados Unidos ocupó la isla en 1915. Pronto, los rumores sobre prácticas vudú y muertos vivientes se extendieron por Occidente, inspirando las primeras películas de zombies como La Legión de los Hombres Sin Alma, 1932. Sin embargo, fue La Noche de los Muertos Vivientes, 1968, de George A. Romero, la que cambió completamente la narrativa, convirtiendo a los zombies en caníbales descerebrados y olvidando por completo sus raíces en la esclavitud y la magia. Desde entonces, el cine, las series y los cómics han seguido esta nueva versión, ignorando que, en sus orígenes, un zombi no perseguía a los vivos, simplemente obedecía. Ahora que sabes la verdad, ¿qué versión del zombi te parece más aterradora? ¿El monstruo de las películas o el esclavo sin alma que nunca podrá escapar? ¿Sabías que tus orejas aún intentan moverse cuando te esfuerzas por escuchar, aunque no lo notes? Puede parecer extraño, pero un reciente estudio ha revelado que los músculos de nuestras orejas siguen activos cuando tratamos de concentrarnos en un sonido en medio del ruido. Es como si nuestro cuerpo recordara una habilidad perdida hace millones de años y aún intentara usarla, aunque sin éxito visible. Piensa en un perro que, al escuchar un ruido interesante, gira sus orejas para captar mejor el sonido. O en un gato que, sin moverse, ajusta la posición de sus orejas para estar siempre alerta. En el pasado, nuestros ancestros podían hacer lo mismo, pero con el tiempo, esa capacidad se fue perdiendo a medida que evolucionábamos. Sin embargo, nuestro cerebro aún mantiene el reflejo de mover las orejas, aunque no logremos percibirlo a simple vista. Para comprobarlo, un grupo de científicos realizó un experimento fascinante. Colocaron electrodos en la cabeza de 20 voluntarios para medir la actividad de los músculos auriculares mientras escuchaban un audiolibro. La prueba tenía un truco. Mientras seguían la narración, se les presentaban distracciones en forma de voces superpuestas provenientes de diferentes direcciones. A medida que el desafío auditivo aumentaba, los investigadores notaron algo sorprendente. Los músculos alrededor de las orejas se activaban más intensamente, como si intentaran orientarlas hacia el sonido principal. Este hallazgo confirma que, aunque hoy nuestras orejas no se muevan como las de otros mamíferos, el cerebro sigue enviando señales para hacerlo. Es un vestigio evolutivo, un reflejo de nuestros ancestros que se ha quedado atrapado en nuestro sistema nervioso. Pero lo más interesante es que este reflejo podría no ser simplemente un residuo sin utilidad, sino una parte activa de nuestro mecanismo de atención auditiva. Cuando intentamos escuchar con mayor esfuerzo, nuestro cerebro no solo se enfoca en el sonido, sino que también intenta ajustar la orientación de nuestras orejas, incluso si éstas no responden físicamente. Es como si un automóvil intentara encender los limpiaparabrisas en un día soleado, porque su sistema interno sigue esperando lluvia. Otro dato curioso del estudio es que la activación de estos músculos aumenta según la dificultad de la tarea auditiva. En los escenarios más desafiantes, donde los voluntarios tenían que hacer un mayor esfuerzo para diferenciar las voces, la actividad muscular en sus orejas se intensificaba aún más. Esto plantea una posibilidad interesante. ¿Podría medirse esta actividad para evaluar el esfuerzo auditivo de una persona? Si los músculos de las orejas responden al esfuerzo auditivo,
podrían ser una herramienta útil para diagnosticar problemas de audición o incluso mejorar dispositivos como audífonos y auriculares inteligentes. Imagínate un audífono que pueda ajustar automáticamente su volumen dependiendo de cuánto esfuerzo haga tu cerebro por escuchar en un entorno ruidoso. Pero la historia no termina ahí. Este descubrimiento también nos recuerda que la evolución no elimina por completo características que ya no usamos. En lugar de desaparecer, estas habilidades pueden transformarse o seguir latentes, esperando nuevas funciones. Los músculos de nuestras orejas ya no nos sirven para moverlas, pero pueden estar desempeñando un papel en la forma en que nuestro cerebro percibe el sonido y se adapta a entornos auditivos complejos. Ahora los científicos quieren ir más allá y descubrir si esta actividad muscular tiene un impacto real en la audición o si es solo un reflejo sin efectos prácticos. También buscan entender si las personas con pérdida auditiva presentan una mayor activación en estos músculos, lo que podría abrir nuevas posibilidades para mejorar su capacidad de escuchar. Lo que está claro es que nuestros oídos no han olvidado su antigua capacidad de moverse. Aunque hoy no podamos girarlos como lo haría un zorro al acechar a su presa, nuestro cerebro sigue intentándolo en secreto. Y quién sabe, quizás en el futuro descubramos cómo aprovechar esta habilidad latente para mejorar nuestra audición. ¿Te habías imaginado alguna vez que tus orejas seguían tratando de moverse como lo hacían hace millones de años? ¿Sabías que para algunas personas el agua no solo es una fuente de vida, sino también de placer sexual? Se trata de la albutofilia, una parafilia en la que la excitación se desencadena al pensar en el agua o al estar en contacto con ella. Mientras que para la mayoría de la gente una ducha caliente es solo una forma de relajarse después de un día largo, para alguien con albutofilia puede ser una experiencia profundamente erótica. Imagínate entrar en una bañera llena de agua caliente y sentir cómo las gotas recorren tu piel. Para alguien con esta parafilia, esa sensación no es solo placentera, sino que es el desencadenante de su deseo. No importa si es una ducha, un baño en la piscina, la brisa húmeda del mar o incluso la lluvia cayendo sobre el cuerpo, el agua es el ingrediente esencial para alcanzar el clímax. No es la única parafilia relacionada con líquidos. Existen otras variantes que también involucran la atracción por el agua o los fluidos corporales. Por ejemplo, la hidrofilia es simplemente el gusto intenso por el agua, aunque sin necesariamente una connotación sexual. Luego está la alirofilia, en la que el placer se encuentra al ingerir la saliva o el sudor de la pareja, una práctica que algunos pueden encontrar repulsiva, pero para otros resulta altamente excitante. Y si hablamos de sudor, hay quienes sienten una fuerte atracción por él en general, una condición conocida como sudorofilia, pero la cosa no se detiene ahí. Existen personas que experimentan excitación con la introducción de sustancias líquidas en el recto, una práctica llamada clismafilia. Este tipo de experiencias pueden estar relacionadas con el fetichismo médico o simplemente con el placer derivado de la sensación de llenado y liberación. En el extremo opuesto, encontramos la higrofobia, que es el miedo irracional a los líquidos. Mientras que una persona con albutofilia sueña con el contacto del agua en su cuerpo, alguien con higrofobia podría sentir pánico ante la idea de mojarse. Es fascinante cómo algo tan simple y cotidiano como el agua puede provocar reacciones completamente opuestas en diferentes personas. Aunque las parafilias pueden resultar chocantes o incomprensibles para quienes no las comparten, lo cierto es que son más comunes de lo que pensamos. En muchos casos, no representan un problema, a menos que generen angustia o interfieran en la vida cotidiana de quien las experimenta. En el caso de la albutofilia, la atracción por el agua difícilmente supondrá un conflicto, a menos que la persona solo pueda alcanzar el placer bajo estas condiciones y esto limite su vida sexual en otras circunstancias. Lo cierto es que el agua siempre ha tenido una conexión especial con el erotismo. Desde las antiguas termas romanas hasta las escenas de cine donde el protagonista y su amante se sumergen juntos en una ducha ardiente,
El agua ha sido un símbolo de sensualidad y placer. Para quienes tienen albutofilia, esta conexión es mucho más intensa y va más allá de una simple metáfora. El cuerpo humano es un mundo lleno de misterios, y la sexualidad aún más. Mientras algunos encuentran excitante el roce de la piel o el aroma de una persona, otros necesitan elementos específicos para encender su deseo. Y si bien la sociedad tiende a clasificar ciertas atracciones como normales y otras como extrañas, lo cierto es que la diversidad en el deseo es tan vasta como el propio océano. Ahora bien, la pregunta es, ¿alguna vez te has sentido atraído por el contacto del agua de una manera más intensa de lo habitual? ¿Sabías que hubo una época en la que los pilotos de guerra aseguraban que pequeñas y traviesas criaturas saboteaban sus aviones en pleno vuelo? No se trataba de alucinaciones individuales ni de historias aisladas. El mito de los gremlins se extendió por las fuerzas aéreas de todo el mundo, hasta el punto de que incluso la prensa y el gobierno británico tomaron cartas en el asunto. Pero olvídate de los gremlins del cine que se multiplican con el agua y se transforman si comen después de medianoche. La verdadera historia es mucho más inquietante. Los gremlins eran descritos como diablillos especializados en causar caos y destrucción en la aviación. No importaba si el avión era británico, alemán o estadounidense, estas criaturas no tenían bandos. Se decía que mordían cables, perforaban los tanques de combustible, rompían fusibles y hasta golpeaban el fuselaje para desorientar a los pilotos. Algunos afirmaban haberlos visto sentados en las alas, con sonrisas maliciosas, mientras el avión perdía el control. En más de una ocasión, aviadores reportaron ilusiones ópticas, creyendo que una montaña surgía de la nada o que su nave caía en picada sin motivo aparente. El término gremlin se popularizó en la Primera Guerra Mundial, pero fue en la Segunda Guerra Mundial cuando se convirtió en un auténtico fenómeno. Un piloto británico que sobrevivió a un accidente en el mar juró que unas pequeñas criaturas habían saboteado su motor y manipulado sus controles. Poco después, numerosos pilotos comenzaron a contar experiencias similares. La Real Fuerza Aérea Británica, RAF, fue la que más reportes recibió, pero cuando Estados Unidos entró en la guerra en 1941, los aviadores norteamericanos también empezaron a hablar de los gremlins. La sorpresa fue mayúscula cuando se descubrió que incluso los alemanes estaban teniendo problemas con estas criaturas. Las descripciones de los gremlins variaban enormemente. Algunos los imaginaban como pequeños elfos vestidos con chaquetas de colores brillantes y sombreros de plumas, mientras que otros los describían con cuerpo peludo, orejas largas y puntiagudas, ojos rojos brillantes y dientes afilados. También había quienes los comparaban con reptiles de piel gris, sin pelo, con membranas en sus extremidades o incluso alas de murciélago. Su tamaño iba desde los 15 centímetros hasta casi 1 metro de altura. La historia se hizo tan famosa que incluso apareció en la prensa. Un periódico británico, The Spectator, publicó que los aviadores de la RAF habían detectado una horda de diminutos y malévolos duendecillos cuyo único propósito es causar la mayor cantidad posible de inexplicables contratiempos. En la guerra, estos seres no tardaron en convertirse en una broma recurrente dentro de la milicia y hasta en parte de campañas de propaganda que advertían sobre la importancia del mantenimiento de los aviones. La influencia de los gremlins llegó hasta la literatura y el cine. En 1943, Roald Dahl, antes de convertirse en el famoso autor de Charlie y la fábrica de chocolate, escribió un libro infantil llamado Los Gremlins, en el que narraba su propia versión de la leyenda. Ese mismo año, Bugs Bunny protagonizó un corto animado donde luchaba contra un gremlin que intentaba sabotear un avión de guerra. Décadas más tarde, los gremlins volverían a la cultura popular con la famosa película de 1984, aunque con un enfoque muy distinto. Pero ¿de dónde surgió realmente este mito? Algunos creen que los pilotos simplemente buscaban un chivo expiatorio para justificar errores humanos y fallos mecánicos. Otros piensan que la falta de oxígeno en los vuelos de gran altitud provocaba alucinaciones.
lo que explicaría por qué tantos aviadores aseguraban haber visto criaturas saltando sobre sus aeronaves. Curiosamente, cuando terminó la guerra en 1945, los informes sobre gremlins desaparecieron por completo, como si nunca hubieran existido. Hoy en día, apenas se mencionan fuera de los círculos de aviadores veteranos y de las películas de culto. Pero la pregunta sigue en el aire. Si todo fue producto de la imaginación, ¿por qué tantos pilotos de distintos países contaron historias tan parecidas? ¿Sabías que en la mitología japonesa el sol no es representado por un dios, sino por una diosa? Amaterasu, la diosa del sol, es una de las figuras más importantes del sintoísmo y es considerada la antepasada directa de la familia imperial japonesa. Su luz no solo ilumina el mundo, sino que también establece el orden y la armonía entre las fuerzas divinas. A diferencia de dioses solares en otras culturas, como Ra en Egipto, Helios en Grecia o Tonatiuh en la mitología azteca, Amaterasu no es una deidad guerrera ni cósmica, sino una presencia serena y maternal que guía a su pueblo con compasión. Según las antiguas crónicas japonesas, su nacimiento ocurrió de manera inusual. Su padre, Izanagi, uno de los dioses creadores, descendió al mundo de los muertos para rescatar a su esposa, Izanami, pero fracasó y quedó contaminado por la muerte. Para purificarse, se sumergió en un río sagrado y al lavarse el ojo izquierdo, nació Amaterasu. En contraste con el fuerte simbolismo masculino de otras deidades solares, la figura de Amaterasu refleja una sociedad arcaica en la que lo femenino aún tenía un papel central en la religión y la política, antes de que el predominio masculino se consolidara en la historia japonesa. Amaterasu es venerada en el gran santuario de Ise, considerado el lugar más sagrado de Japón. Este santuario, rodeado de bosques centenarios, es un destino de peregrinación para millones de personas cada año. A diferencia de otros templos sintoístas, el santuario de Ise es reconstruido cada 20 años, siguiendo un antiguo ritual de renovación, simbolizando el ciclo eterno de la naturaleza y la pureza de la deidad solar. Mientras que en el antiguo Egipto, los templos de Ra en Heliópolis eran imponentes estructuras de piedra diseñadas para resistir el paso del tiempo, el santuario de Amaterasu enfatiza la transitoriedad y la renovación constante, reflejando una cosmovisión diferente sobre la permanencia de lo divino en el mundo. Pero aunque Amaterasu es una diosa de luz y armonía, su historia también tiene momentos de crisis. Uno de los relatos más conocidos es la leyenda de la cueva, en la que su hermano, Susanoo, el dios de las tormentas, desató el caos y la ira de Amaterasu al destruir sus campos de arroz y arrojar el cadáver de un caballo celestial a su telar. Horrorizada y furiosa, Amaterasu se ocultó en una cueva, sumiendo al mundo en la oscuridad. Sin su luz, las cosechas murieron y los dioses entraron en pánico. Para hacerla salir, los otros kami idearon un ingenioso plan. Colocaron un espejo sagrado en la entrada de la cueva y organizaron una ruidosa celebración. Intrigada por el alboroto, Amaterasu salió de su escondite y al ver su reflejo en el espejo, quedó tan fascinada que permitió que la luz volviera al mundo. Este relato tiene ecos en otras mitologías, como el mito griego de Perséfone, quien pasa parte del año en el inframundo, causando el invierno, y regresa en primavera, trayendo la luz y la fertilidad de vuelta a la tierra. Sin embargo, mientras que la historia de Perséfone está ligada a un ciclo inevitable, la de Amaterasu destaca la importancia de la comunidad y la astucia de los dioses para restaurar el equilibrio. La influencia de Amaterasu no se limita a la religión. Con el tiempo, su linaje fue utilizado para justificar la autoridad de los emperadores japoneses, quienes se consideran sus descendientes directos. Esta conexión divina sirvió para consolidar la unidad del país durante el periodo Yamato y reforzar la imagen del emperador como un soberano celestial. Aunque en otras culturas los gobernantes también reclamaban su origen divino,
como los faraones egipcios descendientes de Ra o los emperadores romanos, que se consideraban hijos de los dioses, en Japón esta creencia ha perdurado hasta tiempos recientes. En la actualidad, Amaterasu sigue siendo una figura poderosa en la cultura japonesa. Su imagen ha trascendido la religión para convertirse en un símbolo en el arte, la literatura y los videojuegos. Un ejemplo moderno es el juego Okami, en el que Amaterasu aparece como una diosa lobo que usa su luz para restaurar el equilibrio en el mundo. Esta reinterpretación resalta su papel como protectora y fuente de vida, adaptándola a nuevas generaciones que la descubren a través de la cultura pop. A lo largo de la historia, las deidades solares han representado la vida, el poder y el orden cósmico en diferentes civilizaciones. Amaterasu, con su presencia serena y su historia de luz y sombra, sigue brillando como una de las figuras más fascinantes de la mitología mundial. ¿Cómo crees que sería nuestra percepción del sol si en más culturas se le hubiera representado como una diosa en lugar de un dios? ¿Sabías que una mujer sin estudios formales revolucionó la química desde su cocina y cambió para siempre nuestra comprensión de la ciencia de superficies? Agnes Pockels, nacida en Alemania en 1862, no pudo acceder a la universidad debido a su género, pero eso no la detuvo. Mientras lavaba platos en su hogar, observó cómo el jabón interactuaba con el agua y se preguntó qué fuerzas actuaban en la superficie de los líquidos. Con ingenio y determinación, ideó sus propios experimentos utilizando utensilios caseros, sentando las bases de una disciplina que influye en todo, desde la fabricación de detergentes hasta la nanotecnología. Imagina estar en casa, vertiendo aceite en un vaso de agua y viendo cómo se forma una película delgada en la superficie. Pockels llevó esa simple observación a otro nivel. A los 20 años, diseñó un dispositivo llamado cubeta deslizante para medir la tensión superficial de los líquidos, algo que hasta ese momento no se había explorado con precisión. Este invento, hecho con una cubeta de metal, una tira móvil y una regla, le permitió estudiar cómo pequeñas cantidades de impurezas podían cambiar drásticamente el comportamiento del agua. Es como si alguien descubriera por primera vez cómo funciona un teléfono táctil al notar que la pantalla responde a la presión de los dedos. Pockels descubrió que al agregar jabón al agua, la tensión superficial cambiaba abruptamente, formando una delgada capa de moléculas en la superficie. Hoy en día, este principio se usa en la fabricación de cremas, champús y hasta en la tecnología de recubrimientos impermeables. Sus hallazgos eran tan innovadores que, cuando supo que el físico Lord Rayleigh investigaba un fenómeno similar, le escribió una carta describiendo su trabajo. Impresionado por su talento, Rayleigh no solo la apoyó, sino que envió su carta a la prestigiosa revista Nature, donde se publicó en 1891. Para ponerlo en perspectiva, sería como si un aficionado a la astronomía descubriera un nuevo planeta, y un científico de renombre lograra que su hallazgo apareciera en la portada de Scientific American. A pesar de este logro, Pockels no recibió el reconocimiento inmediato que merecía. Aunque fue invitada a trabajar en un laboratorio universitario, sus responsabilidades familiares la obligaron a quedarse en casa, cuidando a su hermano enfermo. Sin embargo, no dejó de investigar y publicó varios estudios más en Nature durante la década de 1890. Explorando desde las propiedades de las películas moleculares hasta la adhesión de los sólidos. Fue décadas después cuando el mundo científico finalmente le hizo justicia. En 1932, la Universidad Politécnica de Brunswick le otorgó un doctorado honoris causa en ingeniería, convirtiéndola en la primera mujer en recibir este título en ese campo. El impacto de su trabajo se siente hasta hoy. Gracias a sus descubrimientos, Irving Langmuir pudo desarrollar más adelante la teoría de las películas moleculares, lo que le valió el Premio Nobel de Química en 1932. Su investigación también allanó el camino para la nanotecnología, usada en medicina, electrónica y materiales avanzados.
Aunque Agnes Pockels falleció en 1935 y su nombre fue olvidado por muchos, su legado sigue presente en cada gota de agua que forma una película en una superficie, en cada crema que se desliza suavemente sobre la piel, y en cada innovación que depende del control preciso de la tensión superficial. Si en el siglo XIX una mujer sin acceso a la educación universitaria logró cambiar la ciencia desde su cocina, ¿qué otros descubrimientos están esperando ser hechos en los lugares más inesperados? ¿Sabías que después de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades más devastadas de Europa parecían paisajes de otro planeta, con escombros en lugar de calles y edificios convertidos en montañas de ruinas? En Berlín, donde la guerra dejó más de 1 millón de viviendas destruidas, las mujeres, conocidas como Trümmerfrauen o mujeres de los escombros, aprendieron albañilería para reconstruir su ciudad con sus propias manos. Ladrillos reutilizados, cascos de soldados convertidos en escurridores y neumáticos transformados en suelas de zapatos fueron parte de una vida en la que la creatividad y la necesidad iban de la mano. En Varsovia, la destrucción era tan absoluta que los arquitectos no tenían referencias para restaurar la ciudad, por lo que usaron pinturas antiguas como base para reconstruirla. Mientras tanto, en Stalingrado, donde solo quedaron en pie un puñado de estructuras tras la feroz batalla, el gobierno soviético invirtió enormes recursos en levantar de nuevo la urbe como símbolo del sacrificio y la victoria comunista. En toda Europa, el hambre y la miseria eran el pan de cada día. Más de 40 millones de personas soñaban con volver a casa, pero muchos de ellos no tenían ya un hogar al que regresar. Los cambios políticos fueron igual de radicales. Italia dijo adiós a su monarquía y abrazó la república, mientras que en Francia nació la República con un nuevo sistema político. En el Reino Unido y Francia, la posguerra trajo consigo reformas sociales que incluyeron la nacionalización de sectores clave como la banca, el transporte y la energía, además de la creación de sistemas de salud pública que garantizaban la atención médica a todos los ciudadanos. Polonia, Hungría, Rumanía y Checoslovaquia sufrieron purgas y represión, y las antiguas minorías alemanas fueron expulsadas en masa. En Praga, los alemanes debían llevar una cruz gamada y no podían entrar en restaurantes ni teatros. En Polonia y Checoslovaquia, más de 2 millones fueron obligados a marcharse, muchos de ellos muriendo en condiciones infrahumanas. El mundo quedó dividido en 2 bloques irreconciliables. De un lado, Estados Unidos y sus aliados capitalistas. Del otro, la Unión Soviética y su bloque comunista. Alemania fue partida en 4 zonas de ocupación y Berlín, la antigua capital del Tercer Reich, se convirtió en el primer gran escenario de la Guerra Fría. Cuando en 1948 los aliados occidentales introdujeron una nueva moneda para estabilizar la economía alemana, Stalin respondió con un bloqueo total de Berlín Occidental. Sin comida ni suministros, la ciudad quedó al borde del colapso, pero Estados Unidos y sus aliados organizaron un puente aéreo sin precedentes. Miles de aviones aterrizaron día y noche con toneladas de víveres, evitando la rendición de la ciudad y demostrando que Occidente no cedería ante la presión soviética. En Asia, Japón vivió su propio milagro de recuperación bajo la ocupación estadounidense. El general Douglas MacArthur decidió que eliminar al emperador Hirohito podría causar más problemas de los que resolvería. Así que, en lugar de juzgarlo como criminal de guerra, lo convirtió en una figura simbólica de la reconstrucción. Mientras que Alemania fue dividida, Japón se mantuvo unido y su economía experimentó un crecimiento acelerado que en solo unas décadas lo convirtió en una potencia mundial. La posguerra también trajo consigo los primeros juicios por crímenes contra la humanidad. En Nuremberg, los principales jerarcas del régimen alemán fueron condenados, algunos a la horca y otros a cadena perpetua. En Tokio, los líderes militares japoneses corrieron la misma suerte, aunque Hirohito quedó exonerado de toda culpa.
Los tratados de paz redefinieron el mapa mundial y sentaron las bases del orden global que aún hoy conocemos. Pero a pesar de los avances, las heridas del conflicto tardaron décadas en sanar. Hiroshima y Nagasaki quedaron marcadas por el horror atómico, con decenas de miles de muertos al instante y muchos más sufriendo los efectos de la radiación durante generaciones. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero el mundo ya nunca sería el mismo. Y en medio de esta reconstrucción, una pregunta se hacía inevitable. ¿Podría la humanidad evitar otra catástrofe de esta magnitud en el futuro? ¿Sabías que los neandertales podrían haber tenido rituales funerarios tan elaborados como los de los primeros Homo sapiens? Durante mucho tiempo, la imagen popular de los neandertales fue la de criaturas toscas y brutales, sin la complejidad cultural de nuestra especie. Sin embargo, nuevas investigaciones han cambiado por completo esta percepción, revelando que ambas especies, hace más de 120.000 años, tenían prácticas funerarias sorprendentemente similares. Los arqueólogos han encontrado restos de neandertales enterrados en posiciones cuidadosamente organizadas, algunos rodeados de herramientas o restos de flores, lo que sugiere que no solo se deshacían de los cuerpos, sino que también les daban un significado especial. En el yacimiento de Shanidar, en Irak, se descubrió un esqueleto neandertal con rastros de polen a su alrededor, lo que ha llevado a los científicos a plantear la hipótesis de que pudo haber sido cubierto con flores, un gesto que implica afecto o una creencia en algún tipo de vida después de la muerte. Por otro lado, en sitios donde vivieron los primeros Homo sapiens, se han hallado tumbas con objetos personales junto a los fallecidos, lo que sugiere que también veían la muerte como un tránsito importante. En el yacimiento de Kafse, en Israel, se encontró el esqueleto de un niño Homo sapiens enterrado con los cuernos de un ciervo cuidadosamente dispuestos sobre su pecho, un acto que podría simbolizar protección en la otra vida o una conexión con la naturaleza y los espíritus. Lo fascinante de estos hallazgos es que ambas especies, a pesar de haber evolucionado en distintos contextos, parecían compartir la necesidad de despedirse de sus muertos de una manera significativa. ¿Significa esto que los neandertales tenían creencias espirituales similares a las nuestras? ¿O simplemente desarrollaron costumbres parecidas por razones prácticas y emocionales? Si comparamos con culturas más recientes, podemos ver paralelismos sorprendentes. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los cuerpos eran cuidadosamente embalsamados y rodeados de objetos personales para su viaje al más allá. En algunas culturas indígenas de América, los muertos eran enterrados con sus pertenencias e incluso con comida para ayudarlos en su travesía espiritual. La idea de que la muerte no es el final, sino el comienzo de otro viaje, parece haber existido desde los albores de la humanidad. Sin embargo, la similitud entre neandertales y Homo sapiens en este aspecto plantea preguntas intrigantes. Durante mucho tiempo, se pensó que los neandertales eran menos sofisticados, sin la capacidad de pensamiento simbólico que caracteriza a nuestra especie. Pero si ambos enterraban a sus muertos con cuidado, ¿qué nos hace tan diferentes? ¿Es posible que los neandertales también tuvieran mitos, historias o incluso una forma de religión primitiva? Algunos científicos creen que la clave podría estar en la capacidad de comunicación. Mientras que los Homo sapiens desarrollaron lenguajes complejos, es posible que los neandertales tuvieran formas de comunicación más limitadas. Sin embargo, el simple hecho de enterrar a sus muertos ya indica una comprensión del mundo más profunda de lo que se pensaba antes. Tal vez nunca sepamos exactamente qué creían los neandertales sobre la muerte, pero lo que está claro es que, al igual que los primeros Homo sapiens, no veían a sus seres queridos simplemente como cuerpos sin vida, sino como individuos que merecían respeto incluso después de su último aliento, si miramos hacia nuestro propio tiempo. Las prácticas funerarias siguen siendo un reflejo de nuestras creencias y emociones. Desde entierros tradicionales hasta cremaciones y ceremonias personalizadas, la humanidad continúa encontrando formas de dar sentido a la muerte.
Y si los neandertales compartían esta misma necesidad, tal vez no eran tan distintos de nosotros como solíamos pensar. Entonces, la pregunta sigue en el aire. ¿Hasta qué punto los neandertales fueron realmente diferentes de los Homo sapiens en su forma de pensar y sentir? ¿Sabías que en el corazón de la provincia de Salamanca, España, existe un valle envuelto en misterio y leyendas? Las Batuecas, un paraje natural de belleza indescriptible, ha sido escenario de historias que han trascendido generaciones. Este valle, rodeado de montañas y bosques, ha sido habitado desde tiempos prehistóricos, como lo evidencian las pinturas rupestres encontradas en sus abrigos rocosos. A lo largo de los siglos, las Batuecas ha sido objeto de numerosas leyendas. Se decía que estaba habitado por demonios y sectas ocultas adoradoras de Satanás. Los pastores no se atrevían a entrar en él por miedo a lo desconocido. Por otro lado, también se hablaba de las Batuecas como un lugar paradisíaco, una especie de Shangri-La situada en una de las zonas menos conocidas de la vieja Castilla. Estas leyendas han sido recogidas y adaptadas por diversos autores a lo largo de la historia. Lope de Vega, por ejemplo, escribió Las Batuecas del Duque de Alba, donde identifica el valle como un lugar de perpetua felicidad. Sin embargo, la realidad de las Batuecas es muy diferente. A lo largo de los siglos, el valle ha sido habitado por comunidades que han vivido en condiciones de aislamiento y pobreza. La falta de recursos y la dificultad de acceso han mantenido a estas poblaciones al margen del progreso y la modernidad. En el siglo XX, el cineasta Luis Buñuel filmó Tierra sin pan, un documental que muestra la dura realidad de las Hurdes, una comarca vecina, reflejando las condiciones de vida de las poblaciones de la zona. Hoy en día, Las Batuecas es un lugar de interés turístico y cultural. El Parque Natural Las Batuecas Sierra de Francia ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar sus paisajes, disfrutar de su flora y fauna, y conocer la historia y las leyendas que han marcado su identidad. La historia de las Batuecas es un ejemplo de cómo la realidad y la leyenda pueden entrelazarse, creando una rica tapestry de cultura y tradición. Este valle, que ha sido escenario de mitos y realidades, sigue siendo un testimonio de la resiliencia y la riqueza cultural de sus habitantes. ¿Te atreverías a descubrir los secretos que las Batuecas guarda en sus rincones más ocultos? ¿Sabías que la meditación, una práctica tan antigua como la humanidad, no solo ayuda a calmar la mente, sino que también tiene un impacto profundo y positivo en la estructura y función de tu cerebro? En los últimos años, los científicos han descubierto que la meditación no es solo una herramienta espiritual o filosófica, sino que puede inducir cambios significativos en tu cerebro, promoviendo una mayor felicidad, atención y bienestar general. Imagina que tu cerebro es una ciudad, llena de conexiones entre edificios. Con el tiempo y la práctica de la meditación, esos caminos y estructuras se fortalecen, como si estuvieras mejorando las carreteras de esa ciudad para que el tráfico de pensamientos y emociones fluya de manera más fluida y sin tanto caos. Los estudios han demostrado que cuando meditamos de forma regular, experimentamos un fenómeno conocido como neuroplasticidad, es decir, la capacidad de nuestro cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales. Si lo comparamos con un gimnasio, la meditación sería el ejercicio mental que, con el tiempo, fortalece las zonas cerebrales que gestionan la atención, la memoria y la regulación emocional. Esto se traduce en una mayor capacidad para lidiar con situaciones estresantes y desafíos emocionales, como si tu mente estuviera construyendo una pared de resistencia para evitar que el estrés y la ansiedad te invadan. Un ejemplo claro de cómo la meditación puede transformar nuestro cerebro es que incrementa el grosor de la corteza cerebral, especialmente en las áreas relacionadas con la memoria y la atención. Piensa en este proceso como una especie de entrenamiento muscular para el cerebro, similar a cómo hacer pesas fortalece tus músculos. Con el tiempo,
esos músculos cerebrales se vuelven más fuertes y capaces de lidiar con la presión de la vida diaria, lo que te permite reaccionar de una manera más equilibrada y calmada. Además, la meditación también aumenta la producción de neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, conocidos por ser las hormonas de la felicidad. Estos neurotransmisores actúan como el combustible de una máquina bien engrasada, manteniendo tu mente y cuerpo en un estado de equilibrio positivo. Por si fuera poco, la meditación también está relacionada con la mejora de la atención plena o mindfulness, un tipo de meditación en la que te concentras en el presente sin juzgar. Al practicarla, aprendes a observar tus pensamientos y emociones desde una distancia, sin identificarte con ellos, como si fueras un espectador en un cine que simplemente observa la película de tu vida. Esto ayuda a reducir la rumiación mental, una de las principales causas de la depresión y la ansiedad. Imagina que tienes una mente sobrecargada de pensamientos como una computadora con demasiadas pestañas abiertas. La meditación sería el equivalente a cerrar todas esas pestañas y permitir que el sistema funcione con mayor eficiencia. No solo los beneficios mentales son impresionantes. La meditación también tiene efectos positivos en la salud física. Reducir la presión arterial, mejorar la calidad del sueño y fortalecer el sistema inmunológico son solo algunos de los efectos comprobados. Es como si, al limpiar y organizar tu mente, también estuvieras limpiando el resto de tu cuerpo. Al mejorar la calidad de tu mente, tu cuerpo también experimenta una mejora general en su bienestar. Este ciclo positivo refuerza el hábito de meditar, creando una espiral ascendente que te ayuda a sentirte mejor tanto por dentro como por fuera. Lo mejor de todo es que no necesitas pasar horas en un monasterio o de pie en una montaña para meditar. Comenzar con sesiones de 10 a 15 minutos al día es suficiente para notar una diferencia. A medida que te acostumbras a la práctica, puedes aumentar la duración o explorar diferentes tipos de meditación, como el yoga o la meditación trascendental. La meditación es como una caja de herramientas que puedes personalizar según tus necesidades, adaptándola a tu vida diaria para obtener los mejores resultados. Entonces, ¿estás listo para comenzar a reprogramar tu cerebro y experimentar los beneficios de la meditación? ¿Te atreverías a tomar el tiempo necesario para explorar lo que puede hacer por ti? ¿Sabías que en las profundidades del mar Egeo, cerca de la isla de Donousa, se ha descubierto el submarino británico HMS Trooper, perdido durante la Segunda Guerra Mundial? Este hallazgo, realizado en octubre de 2024, ha resuelto uno de los misterios más persistentes de la historia naval. El HMS Trooper era un submarino de la clase T de la Royal Navy británica, construido en 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, desempeñó misiones de patrullaje y ataque en el mar Mediterráneo, hundiendo varios barcos enemigos. Sin embargo, el 17 de octubre de 1943, desapareció sin dejar rastro durante una misión secreta en el mar Egeo, con 64 tripulantes a bordo. Durante décadas, la desaparición del Trooper fue un enigma. Se especuló que había sido hundido por una mina alemana en la zona de Leros, pero nunca se encontraron pruebas concluyentes. Fue en octubre de 2024 cuando el investigador griego Kostas Toktarides, al frente de un equipo de cazadores de naufragios, localizó el submarino a 250 metros de profundidad, cerca de la isla de Donousa, en el mar de Icaria, utilizando tecnología de sonar de última generación y vehículos submarinos a control remoto, ROV. Los restos del Trooper fueron hallados fragmentados en 3 partes, lo que sugiere un hundimiento muy violento, posiblemente causado por una mina submarina alemana. Este descubrimiento resolvió un misterio de 81 años, ofreciendo respuestas a las familias de los 64 tripulantes perdidos. Este hallazgo es comparable al descubrimiento del Titanic en 1985. Al igual que el Trooper, el Titanic había desaparecido en 1912, y su localización en el fondo del Océano Atlántico
resolvió un enigma histórico. Ambos descubrimientos proporcionaron cierre a las familias afectadas y ofrecieron valiosa información sobre las circunstancias de los naufragios. La localización del Trooper también destaca la importancia de la tecnología moderna en la arqueología subacuática. El uso de sonares avanzados y ROVs ha permitido a los investigadores acceder a áreas previamente inaccesibles, revelando secretos ocultos en las profundidades marinas. Este avance tecnológico ha transformado la forma en que exploramos y comprendemos nuestro pasado. Además, este descubrimiento subraya la importancia de la memoria histórica y el reconocimiento de los sacrificios realizados durante la guerra. Los tripulantes del Trooper y de otros submarinos británicos desempeñaron un papel crucial en la lucha contra las fuerzas del eje, y su valentía y dedicación merecen ser recordadas y honradas. En resumen, el hallazgo del HMS Trooper en el mar Egeo no solo resuelve un misterio histórico, sino que también destaca los avances tecnológicos en la exploración submarina y la importancia de recordar y honrar a aquellos que sacrificaron sus vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Este descubrimiento ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de la guerra en las personas y las familias, y sobre cómo la tecnología puede ayudarnos a desvelar los secretos del pasado. ¿Qué otros misterios históricos crees que podrían ser resueltos con los avances tecnológicos actuales? ¿Sabías que en el vasto universo, las galaxias no son entidades estáticas, sino que están en constante interacción y movimiento? Un ejemplo fascinante de este dinamismo cósmico es la colisión que se avecina entre la Vía Láctea y la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de la nuestra. Este evento, que ocurrirá en aproximadamente 2.000 millones de años, promete transformar radicalmente la estructura de nuestra galaxia y ofrece una visión única de los procesos que dan forma al cosmos. La Gran Nube de Magallanes es una galaxia irregular que orbita alrededor de la Vía Láctea. Aunque es más pequeña que nuestra galaxia, su masa es significativa y su interacción gravitacional con la Vía Láctea ha sido objeto de estudio durante décadas. Se ha observado que la Gran Nube de Magallanes se acerca a la Vía Láctea a una velocidad considerable, lo que indica que una colisión es inevitable en el futuro lejano. Este tipo de colisiones galácticas no son eventos raros en el universo. De hecho, se cree que la Vía Láctea misma ha pasado por varias fusiones con otras galaxias a lo largo de su historia, procesos que han sido fundamentales en su evolución y en la formación de nuevas estrellas y estructuras. Por ejemplo, la fusión de la Vía Láctea con una galaxia enana hace unos 10.000 millones de años se considera un evento clave en la formación de nuestro halo estelar. La colisión con la Gran Nube de Magallanes se espera que sea un proceso gradual y complejo. Inicialmente, las galaxias se acercarán y sus campos gravitacionales interactuarán, provocando distorsiones en sus estructuras. Con el tiempo, las estrellas de ambas galaxias pasarán cerca unas de otras, pero debido a las vastas distancias entre ellas, las colisiones directas serán raras. Sin embargo, la interacción gravitacional alterará las órbitas estelares y podría desencadenar nuevas oleadas de formación estelar. Un ejemplo de cómo las interacciones galácticas pueden influir en la formación estelar es la observación de las burbujas de Fermi en el centro de la Vía Láctea. Estas estructuras, que se extienden por 50.000 años luz, se cree que fueron formadas por vientos rápidos generados por el agujero negro supermasivo en el centro galáctico. Estos vientos interactúan con el gas circundante, creando burbujas de alta energía que afectan la formación de nuevas estrellas en la galaxia. Además de las interacciones gravitacionales, la colisión con la Gran Nube de Magallanes podría tener otros efectos significativos. Por ejemplo, la transferencia de gas entre las galaxias podría enriquecer el medio intergaláctico con elementos pesados, lo que influiría en la química y la evolución de futuras generaciones de estrellas. Este proceso es comparable al enriquecimiento químico observado en otras fusiones galácticas,
donde la mezcla de materiales de diferentes galaxias contribuye a la diversidad química del universo. Es importante destacar que, aunque la colisión galáctica es un evento a escala de miles de millones de años, sus efectos pueden ser observados en escalas de tiempo más cortas. Por ejemplo, la interacción gravitacional entre la Vía Láctea y la Gran Nube de Magallanes ya ha provocado la formación de nuevas estrellas en las regiones de contacto, evidenciando que las consecuencias de estas interacciones pueden ser detectadas incluso antes de la fusión completa de las galaxias. En resumen, la futura colisión entre la Vía Láctea y la Gran Nube de Magallanes es un recordatorio de la dinámica y la constante evolución del universo. Aunque este evento está más allá de nuestra escala de tiempo, ofrece una oportunidad única para estudiar los procesos que dan forma a las galaxias y a las estructuras cósmicas en general. Además, resalta la importancia de las interacciones galácticas en la formación estelar y en la evolución química del universo. ¿Qué otros eventos cósmicos crees que podrían tener un impacto significativo en la evolución de nuestra galaxia? ¿Sabías que tu cerebro está diseñado para conectarse con otros, formando una red de interacciones que influye profundamente en tu comportamiento y emociones? Estas conexiones se deben a las neuronas sociales, células cerebrales especializadas en procesar información relacionada con las interacciones sociales. Al igual que una orquesta, donde cada instrumento tiene un papel específico, las neuronas sociales trabajan en conjunto para crear la sinfonía de nuestras relaciones y comportamientos sociales. Las neuronas sociales son fundamentales para comprender cómo nos relacionamos con los demás. Estudios han demostrado que estas neuronas se activan cuando observamos o interactuamos con otras personas, permitiéndonos interpretar emociones, intenciones y comportamientos ajenos. Es como tener un radar interno que nos ayuda a leer las señales sociales, similar a cómo un conductor utiliza los espejos retrovisores para anticipar las acciones de otros vehículos en la carretera. Además, las neuronas sociales están involucradas en la empatía, la capacidad de entender y compartir los sentimientos de los demás. Esta habilidad es esencial para formar vínculos afectivos y mantener relaciones saludables. Por ejemplo, cuando un amigo comparte una alegría o una tristeza, nuestras neuronas sociales nos permiten resonar con sus emociones, fortaleciendo el lazo entre ambos. La importancia de las neuronas sociales se extiende a la toma de decisiones. Nuestro cerebro evalúa constantemente las consecuencias sociales de nuestras acciones, como si fuera un estratega calculando los movimientos en un juego de ajedrez. Esta evaluación nos ayuda a navegar en entornos sociales complejos, evitando conflictos y fomentando la cooperación. Sin embargo, las neuronas sociales no solo nos benefician, también pueden ser la base de comportamientos negativos, como los prejuicios. La tendencia a formar grupos y etiquetar a los demás puede estar influenciada por la actividad de estas neuronas, lo que resalta la necesidad de ser conscientes de cómo nuestras percepciones sociales se forman y cómo podemos trabajar para superarlas. La plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar, también juega un papel crucial en las neuronas sociales. Nuestras experiencias sociales pueden fortalecer o debilitar estas conexiones neuronales, afectando nuestra habilidad para interactuar y comprender a los demás. Es como un músculo que, con ejercicio y práctica, puede volverse más fuerte y eficiente. En resumen, las neuronas sociales son esenciales para nuestra interacción y comprensión del mundo social que nos rodea. Al igual que una red de comunicación que conecta diferentes partes de una ciudad, estas neuronas permiten que nuestro cerebro reciba, procesen y respondan a las señales sociales, facilitando la construcción de relaciones y la adaptación a nuestro entorno social. ¿Cómo crees que la comprensión de las neuronas sociales puede influir en la mejora de nuestras interacciones y relaciones cotidianas? ¿Sabías que, además de los rasgos físicos evidentes, como el color de ojos o la altura, existen características menos obvias que heredamos de nuestros padres? La genética,
Ese complejo conjunto de instrucciones biológicas no solo determina lo que vemos en el espejo, sino también aspectos más sutiles de nuestra biología y comportamiento. Por ejemplo, la capacidad de enrollar la lengua es un rasgo que se hereda genéticamente. Aunque algunas personas pueden hacerlo y otras no, esta habilidad está influenciada por nuestros genes, demostrando cómo características aparentemente triviales pueden tener una base genética sólida. Otro aspecto interesante es la predisposición a ciertas enfermedades. Condiciones como la hipertensión, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer pueden tener componentes hereditarios. Esto significa que, aunque el estilo de vida juega un papel crucial, nuestros genes también nos predisponen a desarrollar estas enfermedades, como si tuviéramos una hoja de ruta biológica que nos guía en nuestra salud. La genética también influye en nuestra respuesta al dolor. Algunas personas tienen una mayor tolerancia al dolor debido a variaciones genéticas, lo que les permite manejar mejor ciertas situaciones dolorosas. Es como si tuviéramos un umbral de dolor personalizado, determinado en parte por nuestra herencia genética. Además, la forma en que metabolizamos ciertos alimentos y bebidas está influenciada por nuestros genes. Por ejemplo, algunas personas metabolizan la cafeína más rápidamente que otras, lo que afecta su tolerancia a bebidas como el café o el té. Esto demuestra cómo nuestra biología interna, determinada en parte por la genética, influye en nuestras preferencias y tolerancias alimenticias. La genética también juega un papel en nuestra predisposición a la obesidad. Aunque la dieta y el ejercicio son factores clave, nuestros genes pueden influir en cómo almacenamos y quemamos grasa, afectando nuestra tendencia a ganar o perder peso. Es como si tuviéramos un programa interno que regula nuestro peso corporal, influenciado por nuestra herencia genética. La inteligencia, aunque influenciada por el entorno y la educación, también tiene una base genética. Estudios han mostrado que ciertos genes están asociados con capacidades cognitivas, aunque el ambiente juega un papel crucial en su desarrollo. Es como si tuviéramos una base genética para la inteligencia, que luego se moldea y se expande con nuestras experiencias y educación. La genética también influye en nuestra preferencia por ciertos sabores. Por ejemplo, algunas personas encuentran el cilantro delicioso, mientras que otras lo describen como sabor a jabón. Esta diferencia en la percepción del sabor está relacionada con variaciones genéticas que afectan nuestros receptores gustativos. Es como si tuviéramos un mapa genético que determina cómo percibimos los sabores, haciendo que nuestras experiencias culinarias sean únicas. En resumen, la genética es una fuerza poderosa que moldea muchos aspectos de quienes somos, desde nuestras características físicas hasta nuestras predisposiciones de salud y preferencias personales. Es como un guión escrito en nuestro ADN que influye en nuestra vida de maneras tanto evidentes como sutiles. ¿Qué otros aspectos de nuestra biología y comportamiento crees que están influenciados por nuestra genética? ¿Sabías que los soldados romanos no solo enfrentaban arduas batallas, sino que también lidiaban con un sistema salarial lleno de desafíos? A lo largo de los siglos, la remuneración de estos valientes legionarios experimentó múltiples cambios, reflejando las complejidades económicas y políticas del vasto imperio romano. Durante la República Romana, el servicio militar era considerado un deber cívico, y los soldados no recibían una paga regular. Sin embargo, con las reformas de Cayo Mario en el siglo II a.C., el ejército se profesionalizó y se estableció un salario anual conocido como stipendium. En tiempos de Julio César, un legionario ganaba aproximadamente 225 denarios al año. Para poner esto en perspectiva, un denario era una moneda de plata que representaba el salario diario de un trabajador promedio. Por lo tanto, el ingreso anual de un soldado equivalía a unos 225 días de trabajo de un ciudadano común. Con el paso del tiempo, varios emperadores ajustaron este salario para mantener la lealtad de las tropas y adaptarse a las condiciones económicas. Por ejemplo,
el emperador Domiciano aumentó la paga a 300 denarios anuales en el año 84 después de Cristo. Más tarde, Septimio Severo la elevó a 450 denarios en el año 197 después de Cristo, y su hijo Caracalla la incrementó aún más, llegando a 675 denarios en el año 212 después de Cristo. Finalmente, Maximino el Tracio duplicó esta cantidad, alcanzando los 1.350 denarios anuales en el año 234 después de Cristo. Estos incrementos salariales buscaban no solo recompensar a los soldados, sino también asegurar su fidelidad en tiempos de inestabilidad. No obstante, el salario base no era el único ingreso de un legionario. Los soldados podían recibir donativa, pagos extraordinarios otorgados por los emperadores en ocasiones especiales, como celebraciones o ascensos al trono. Además, durante las campañas militares, el botín de guerra se repartía entre las tropas, lo que podía significar una fuente considerable de ingresos adicionales. Sin embargo, estos beneficios eran esporádicos y dependían del éxito en las campañas y de la generosidad del emperador de turno. A pesar de estos ingresos, los soldados enfrentaban numerosas deducciones que mermaban su salario neto. Se les descontaban costos por vestimenta, equipo, alimentos y otros suministros esenciales. Un hallazgo arqueológico en Masada, Israel, reveló un papiro del año 72 después de Cristo que detallaba la nómina de un legionario, mostrando que, después de las deducciones por botas, túnicas y forraje para su caballo, el soldado apenas retenía una fracción de su paga original. Este documento ilustra cómo, en muchos casos, las deducciones podían consumir gran parte del salario de un soldado, dejándolo con recursos limitados para sus gastos personales. La disparidad salarial también era evidente según el rango. Mientras un soldado raso podía ganar entre 225 y 1.350 denarios anuales, un centurión, encargado de comandar una centuria de aproximadamente 80 hombres, podía recibir entre 3.750 y 15.000 denarios al año. Esta diferencia reflejaba las mayores responsabilidades y riesgos asociados con los rangos superiores. Además, los centuriones y otros oficiales de alto rango tenían acceso a beneficios adicionales, como tierras y recompensas especiales, que aumentaban significativamente su patrimonio. Para contextualizar estos montos en términos modernos, es útil considerar el poder adquisitivo de un denario. Aunque es difícil establecer equivalencias exactas, algunos estudios sugieren que un denario podría compararse con el salario diario de un trabajador no especializado en la actualidad. Por lo tanto, si asumimos un salario diario promedio de $50, un legionario con un salario de 225 denarios anuales estaría ganando alrededor de $11.250 al año, sin contar las deducciones. Esta cifra, aunque modesta, podría ser atractiva para individuos de clases bajas que buscaban estabilidad y oportunidades de ascenso social. Además del salario, el servicio militar ofrecía otras recompensas. Al completar su servicio, que generalmente duraba 25 años, los legionarios podían recibir una parcela de tierra o una suma de dinero como compensación, lo que les permitía establecerse y prosperar en las provincias del imperio. Este incentivo fomentaba la lealtad y el compromiso a largo plazo con el ejército. Sin embargo, es importante destacar que no todos los soldados sobrevivían para disfrutar de estos beneficios, dado los riesgos inherentes al servicio militar en tiempos antiguos. A pesar de las dificultades económicas y los riesgos del combate, el ejército romano ofrecía una de las pocas vías de movilidad social en la antigüedad. Muchos soldados, especialmente aquellos provenientes de provincias recién conquistadas, veían en el servicio militar una oportunidad para obtener la ciudadanía romana, acceder a tierras y mejorar su estatus social. Esta posibilidad de ascenso social hacía que, a pesar de las adversidades, el alistamiento en las legiones fuera una opción atractiva para muchos jóvenes de la época. Entonces, considerando las recompensas y desafíos que enfrentaban estos soldados,
¿Te habrías alistado en las legiones romanas para buscar fortuna y honor? ¿Sabías que la legendaria Atlántida, descrita por Platón hace más de 2300 años, ha sido objeto de fascinación y debate durante siglos? Según el filósofo griego, la Atlántida era una poderosa civilización insular que desapareció en un solo día y noche debido a un cataclismo, sumergiéndose en las profundidades del océano. Esta narración ha inspirado innumerables teorías sobre su posible ubicación y existencia real. Una de las hipótesis más destacadas sugiere que la Atlántida podría estar relacionada con la isla de Santorini, anteriormente conocida como Thera. Hace aproximadamente 3.600 años, una monumental erupción volcánica devastó Thera, causando la destrucción de la civilización minoica que allí prosperaba. Algunos investigadores creen que este evento pudo haber inspirado el relato de Platón sobre la Atlántida. La magnitud de la erupción y sus efectos catastróficos podrían haber sido transmitidos oralmente, transformándose con el tiempo en la leyenda de una isla perdida. Sin embargo, esta teoría enfrenta desafíos, ya que la cronología y ubicación exactas no coinciden plenamente con la descripción platónica. Otra teoría intrigante sitúa la Atlántida en las marismas de Doñana, en el sur de España. En 2011, un equipo internacional de investigadores, respaldado por la National Geographic Society, afirmó haber encontrado indicios de una ciudad en forma de círculos concéntricos, tal como la describió Platón, enterrada bajo el lodo de estas marismas. Utilizando imágenes satelitales y radares de penetración terrestre, detectaron estructuras que podrían corresponder a una antigua ciudad sumergida. No obstante, hasta la fecha, no se han encontrado evidencias arqueológicas concluyentes que confirmen esta hipótesis. Más recientemente, en 2024, investigadores del Instituto Geológico y Minero de España, IGMESIS, descubrieron un monte submarino compuesto por 3 volcanes al norte de las Islas Canarias, al que denominaron los Atlantes. Este hallazgo ha suscitado especulaciones sobre una posible conexión con la leyenda de la Atlántida. Los científicos sugieren que estos volcanes podrían haber sido islas en el pasado y que tras cesar su actividad volcánica, la solidificación y posterior hundimiento de la lava podrían haber inspirado relatos sobre tierras desaparecidas bajo el mar. Aunque esta teoría es fascinante, aún se requieren más estudios para establecer una relación directa con la Atlántida de Platón. Además de estas ubicaciones, la historia de la Atlántida ha sido vinculada a otros lugares y eventos. Por ejemplo, la desaparición de la ciudad de Teonimanu en las Islas Salomón, que según la leyenda local fue tragada por el mar debido a una maldición, ha sido interpretada por algunos como un reflejo de eventos geológicos reales, como deslizamientos de tierra submarinos y tsunamis. Estos relatos sugieren que mitos similares al de la Atlántida podrían tener raíces en catástrofes naturales que impactaron profundamente a las sociedades antiguas. A pesar de las numerosas teorías y exploraciones, la existencia de la Atlántida sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos estudiosos argumentan que la narración de Platón fue una alegoría destinada a ilustrar sus ideas filosóficas sobre la moralidad y la sociedad, más que un relato histórico literal. Esta perspectiva sugiere que la Atlántida podría ser una construcción literaria diseñada para transmitir lecciones sobre la arrogancia y la decadencia moral. La persistente búsqueda de la Atlántida refleja el deseo humano de descubrir civilizaciones perdidas y comprender nuestro pasado más remoto. La combinación de mitología, historia y ciencia ha mantenido viva la fascinación por este enigma a lo largo de los siglos. Mientras la tecnología avanza y se desarrollan nuevas metodologías de investigación, es posible que algún día se arroje luz sobre la verdad detrás de la leyenda de la Atlántida. Entonces, considerando las diversas teorías y la falta de evidencia concluyente, ¿crees que la Atlántida fue una civilización real que sucumbió a un desastre natural? ¿O simplemente una alegoría creada por Platón para transmitir enseñanzas filosóficas?
¿Sabías que el gluten, esa proteína presente en alimentos tan cotidianos como el pan y la pasta, ha sido objeto de numerosos debates y malentendidos en los últimos años? Aunque para la mayoría de las personas es inofensivo, el gluten ha sido señalado como el villano en diversas tendencias dietéticas. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Imagina que el gluten es como el pegamento en una masa de pan. Es la proteína que se encuentra en cereales como el trigo, la cebada y el centeno, y es responsable de dar elasticidad y estructura a los productos horneados. Sin él, el pan no tendría esa textura esponjosa que tanto disfrutamos. Para la mayoría de las personas, consumir gluten es completamente seguro y aporta nutrientes esenciales como proteínas, fibra, hierro y vitaminas. De hecho, el trigo integral, una fuente rica en gluten, es reconocido por sus beneficios para la salud cardiovascular. Sin embargo, hay quienes deben evitar el gluten por razones médicas. La enfermedad celíaca, por ejemplo, es un trastorno autoinmune donde la ingesta de gluten provoca daños en el intestino delgado. Para estos individuos, incluso pequeñas cantidades de gluten pueden desencadenar síntomas como diarrea, dolor abdominal y fatiga. Además, existe la sensibilidad al gluten no celíaca, donde las personas experimentan molestias digestivas al consumir gluten, aunque sin el daño intestinal característico de la enfermedad celíaca. Por último, algunas personas presentan alergia al trigo, que puede provocar reacciones como urticaria o dificultades respiratorias al ingerir productos que contienen trigo. A pesar de que solo un pequeño porcentaje de la población necesita evitar el gluten por motivos de salud, la popularidad de las dietas sin gluten ha crecido exponencialmente. Esta tendencia ha sido impulsada en parte por el marketing alimentario. Desde 2014, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, comenzó a regular las etiquetas sin gluten, muchos productos, incluso aquellos que nunca lo contuvieron, empezaron a promocionarse como libres de gluten. Esto ha llevado a la percepción errónea de que el gluten es perjudicial para todos. Para entender mejor, pensemos en el gluten como en los cacahuates. Mientras que las personas con alergia a los cacahuates deben evitarlos estrictamente debido a reacciones adversas, para la mayoría de la población, los cacahuates son una fuente nutritiva de proteínas y grasas saludables. De manera similar, aunque el gluten es dañino para quienes tienen condiciones específicas, para la mayoría es una proteína beneficiosa. Además, eliminar el gluten de la dieta sin una razón médica puede tener consecuencias inesperadas. Muchos productos sin gluten disponibles en el mercado contienen más azúcares y grasas para compensar la textura y el sabor que el gluten proporciona. Por ejemplo, un estudio de 2023 reveló que el pan sin gluten suele tener menos proteínas y más grasas que su contraparte con gluten. Otro estudio de 2024 encontró que estos productos también pueden tener más calorías y menos fibra, lo que podría afectar negativamente la salud digestiva y general. Es crucial destacar que adoptar una dieta sin gluten, sin necesidad médica, no garantiza una alimentación más saludable. De hecho, podría conducir a deficiencias nutricionales si no se planifica adecuadamente. Por lo tanto, antes de decidir eliminar el gluten de tu dieta, es recomendable consultar con un profesional de la salud para asegurarte de que es la mejor opción para ti. Entonces, considerando toda esta información, ¿realmente necesitas eliminar el gluten de tu dieta? ¿O es posible que estés privando a tu cuerpo de nutrientes esenciales sin una razón justificada? ¿Sabías que la gran avutarda india, una de las aves voladoras más pesadas del mundo, ha encontrado en los maniquíes una esperanza para su supervivencia? Esta majestuosa ave, que puede llegar a medir 1,2 metros de altura y pesar hasta 15 kilogramos, ha visto su población drásticamente reducida debido a la caza, la pérdida de hábitat y las colisiones con tendidos eléctricos. Actualmente se estima que quedan menos de 250 individuos en estado salvaje, lo que la coloca en peligro crítico de extinción. Para comprender la situación de la avutarda india, imaginemos un ave del tamaño de un pavo real.
pero con un plumaje menos vistoso y hábitos más discretos. A diferencia del pavo real, que es común en muchas regiones, la avutarda india ha sido víctima de la expansión agrícola y la urbanización, perdiendo vastas extensiones de su hábitat natural. Además, su tendencia a anidar en el suelo la hace vulnerable a depredadores y actividades humanas. En un esfuerzo por salvar a esta especie emblemática, científicos del Instituto de Vida Silvestre de la India han implementado técnicas innovadoras de reproducción en cautiverio, inspirados por programas exitosos en otros países, como el Fondo Internacional para la Conservación de la Jubara en Abu Dhabi. Los investigadores han adoptado la inseminación artificial como una herramienta clave. Este método implica la recolección de esperma de machos y la inseminación de hembras en condiciones controladas, aumentando las posibilidades de reproducción exitosa. Un hito significativo en este programa fue el nacimiento de Aramba en octubre de 2024, el primer polluelo de avutarda india concebido mediante inseminación artificial. Este logro no solo representa una nueva vida para la especie, sino que también demuestra la viabilidad de técnicas avanzadas de reproducción asistida en aves en peligro crítico. Para facilitar el proceso de recolección de esperma, los científicos emplean hembras artificiales, es decir, maniquíes diseñados para simular la apariencia y comportamiento de las hembras durante el cortejo. Estos maniquíes estimulan a los machos a exhibir comportamientos naturales de apareamiento, permitiendo la obtención de esperma de manera eficiente y segura. Para visualizar este proceso, pensemos en cómo los criadores de caballos utilizan yeguas simuladas para recolectar semen de sementales valiosos. De manera similar, los maniquíes de avutarda india están diseñados para atraer a los machos y facilitar la recolección de esperma sin causarles estrés. Este enfoque no solo protege a las aves, sino que también maximiza las posibilidades de éxito en la reproducción asistida. Además de la reproducción en cautiverio, es crucial abordar las amenazas que enfrentan las avutardas en su hábitat natural. Las colisiones con líneas eléctricas son una de las principales causas de mortalidad. Debido a su gran tamaño y vuelo bajo, estas aves a menudo no detectan los cables hasta que es demasiado tarde. Para mitigar este riesgo, se están implementando medidas como el soterramiento de cables y la instalación de dispositivos visuales que alerten a las aves de la presencia de obstáculos. La conservación de la gran avutarda india también implica la colaboración con las comunidades locales. Educando a la población sobre la importancia de esta especie y promoviendo prácticas agrícolas sostenibles, se busca crear un entorno donde las avutardas puedan coexistir con las actividades humanas. Programas de incentivos para agricultores que protegen los nidos y áreas de alimentación de las avutardas son ejemplos de cómo la conservación y el desarrollo pueden ir de la mano. El éxito en la cría en cautiverio y las iniciativas de conservación en el hábitat natural ofrecen una esperanza renovada para la gran avutarda india. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿serán suficientes estos esfuerzos combinados para garantizar que futuras generaciones puedan admirar a esta majestuosa ave en su entorno natural? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.